Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles en esta mañana, 21 de marzo, ¿verdad? Ya estamos avanzando, este mes casi se va, pero gracias a Dios que nos podemos reunir hoy en este día. Hoy le agradezco a Dios por esta oportunidad que me da nuevamente de poder compartir la palabra con todos ustedes. Les mando un afectuoso abrazo y un saludo. Que Dios les bendiga. Voy a quitarme la máscara, hermanos, porque tenemos la suficiente distancia. En la iglesia ahorita vemos pocas gentes, entonces estamos más que 2 metros, que es lo que está pidiendo las autoridades. Entonces voy a quitarme la máscara con toda seguridad de que no va a haber ningún riesgo de contagio. Muy bien, mis queridos hermanos, pues qué gusto saludarles, aunque sea por este medio. Qué bendición en esta mañana el podernos acercar a la Biblia, ¿verdad? A la palabra de Dios. Dice que es la luz la que nos alumbra, la que nos ilumina. Entonces, en esta mañana, hermanos, pues a mí me toca compartir con ustedes este interesante tema de Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Quiero pedirle que por favor en este momento abra su Biblia en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Entonces, a manera de resumen, hermanos, pues hemos venido leyendo este interesante libro, ¿verdad? Palabra por palabra, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Hoy nos corresponde el capítulo 3, repito, versículos del 1 al 5. Entonces, le voy a dar una breve introducción a manera de resumen. Y bueno, pues hemos visto en los estudios anteriores, las predicaciones anteriores, que Pablo ha seguido trabajando con los Gálatas, ¿verdad? Recordándoles que se mantengan firmes en el evangelio de la gracia. Este mensaje que ellos habían escuchado de Pablo, ¿verdad? De no caer en doctrinas falsas de los judaizantes que querían imponerles. Pablo les habla con toda autoridad de apóstol y les presenta sus credenciales ahí, ¿verdad? Además les dice que el evangelio que él recibió no ha sido de hombre ni por hombre, sino directamente revelado por Jesucristo. Y también ha expresado su asombro, sorprendido de que han dejado el evangelio que les anunció por la gracia de Jesucristo. Y estaban siguiendo otro evangelio diferente, pero aclara que no hay otro, ¿verdad? Que el que les anunció, que es el de la gracia de Jesucristo. Ellos estaban siguiendo otro y además hace una declaración fuerte, dice que aquel que se atreva sea anatema, dice Pablo, ¿verdad? Entonces también vemos que tuvo un incidente fuerte con Pedro, ¿verdad? Y le confronta cara a cara ahí porque dice que él veía que era como doble personalidad, disimulación, andaba caído en hipocresía y estaba arrastrando también a otros con los gentiles. Y bueno, Pablo también les recuerda que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esto a manera de resumen, hermanos, y siguiendo esta serie de predicaciones, hoy quiero compartir contigo 4 puntos acerca de las 6 preguntas que hace Pablo. Él hace, en estos 5 puntos hace 6 preguntas él. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con los Gálatas. ¿Por qué querían regresar otra vez a las obras cuando ya conocían de la fe en Jesucristo? ¿Qué los motivó? Entonces, le voy a pedir que en este momento vamos a leer el pasaje. Repito, abra su Biblia ahí, si se acaba de conectar, tenga su Biblia lista, en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, de ir a la Biblia.
de ir al Evangelio, Señor, y que nos muestres y nos reveles lo que tu Espíritu Santo ha dejado en este santo libro. Por ello, en este momento te pedimos, Señor, para que abra nuestros ojos espirituales, Señor, y prepare nuestro corazón. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre santísimo de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como les decía, hay cinco puntos, ¿verdad?, que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. El primer punto, hermanos, Cristo es la verdad. Versículo 1. Cristo es la verdad. Y voy a volver a leer el versículo. Dice, oh Gálatas insensatos. Si ustedes observan, viene con signos de admiración. O sea, Pablo está hablando en voz fuerte. Y hace la pregunta, ¿quién os fascinó para no desear la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Bueno, muy bien, hermanos, pues vemos a Pablo nuevamente con una declaración fuerte, llamándoles insensatos. Pablo, recordemos que era de carácter fuerte, él era temperamental. Y él, hermano, no se andaba por las ramas para llegar a terreno plano. O sea, dicen por ahí, ¿verdad? Aquí en México se usa un dicho por ahí, que no tenía pelos en la lengua. Él, como decía, iba. Entonces, le comento, hermanos, la palabra fascinar viene del latín, es fascinare, y quiere decir engañar, alucinar, hacer mal de ojo, encantar, hechizar o embrujar. Esta palabra fascinar precisamente lleva el título de esta predicación, que se llama Fascinados. Continúo, hermanos. Entonces, esto es, hermanos, porque en aquellos tiempos de Pablo había hechizos o conjuros, incluso el mal de ojo le decían. Y cuando esto pasaba, entonces a las personas que supuestamente estaban bajo este tipo de maleficios, entonces era porque alguien las controlaba. Y bueno, pues también debemos de recordar que aquí en México, aquí en nuestro país, también pues se usa todavía, ¿verdad? Sobre todo en los niños pequeños. Yo me acuerdo hace algunos años que pues, no éramos cristianos, no conocíamos del Señor, de su palabra, y a una de mis hijas pues le poníamos un ojo de venado, se llamaba, ¿verdad?, con un hilito rojo. Entonces decían, para que no le haga el mal de ojo, decíamos ahí. Pero bueno, recordaba yo esto, hermanos. Entonces, pues Pablo, hermanos, usa esta palabra en un sentido figurado, ya que parecía que ellos estaban siendo controlados por los legalistas. Ellos de pronto se habían vuelto insensibles, hermanos, insensatos, ingratos al mensaje que había dado Pablo en el Evangelio de la gracia por la fe en Jesucristo. Y precisamente esta palabra fascinar, hermanos, la usa y la dice, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Qué les sucedió? Los judaizantes los habían hechizado y estaban otra vez cegados. Les habían envuelto en sus mentiras y olvidando lo que Cristo había hecho por ellos. Entonces, esta palabra, hermanos, la usa Pablo. Y a través de ellos, el mensaje que les había dado lo habían hecho a un lado, lo habían olvidado ya. Y les dice, ¿qué les sucedió? Entonces, ellos habían escuchado la verdad, ellos ya conocían la verdad. Y al volverse a doctrinas falsas y legalistas, era obvio que no estaban obedeciendo a la verdad de Cristo. Y bueno, hermanos, yo analizando este pasaje un poco, veo, y la Biblia revela, hermanos, lo fácil que puede uno desobedecer a la verdad, a la palabra de Dios. Tan fácil, hermanos, que es olvidarse de leer la Biblia a lo mejor, ¿verdad? Si tú dejas de leer la Biblia un día, dejas de leerla 2 días, ¿verdad? Ya no te congregas. Un día, ay no, qué flojera es que hoy juega el América. Y te vas, y en lugar de estar en la iglesia, en lugar de estar conectado, ¿verdad? Ya no vas a las células, ay no, qué flojera, está bien lejos, ¿verdad? Estoy haciendo de manera general esto, hermanos, porque sé que no nos podemos reunir ahorita, pero nos reunimos, como decía mi hermano Javi, a través de manera virtual por WhatsApp, ahí estamos reuniéndonos. Ya no oras, ¿verdad? Dejas un día de orar, a lo mejor otro día ya no. Y es otras cosas que no son tan importantes, y no quiero decir con esto que no hagamos otras, sino dar prioridad a las cosas de Dios. Cuando menos lo piensas, mi hermano, estás a kilómetros de distancia
de las cosas de Dios. Para leer ya te da flojera, ay, mejor ve otra cosa. Y te vas acostumbrando, hermanos. De pronto te vas a ver como un cristiano apagado, porque la luz del Evangelio no te ilumina más tu vida. Mira, yo te digo, si tú te acostumbras, hermano, una costumbre te hace un hábito, y un hábito te hace un estilo de vida. Yo te pregunto, ¿cuál estilo de vida quieres ser? ¿Sirviendo a Dios, trabajando en algún ministerio? No, hermano, eso es para los líderes, para los pastores. No, hermano. Todos podemos participar en la obra, colaborar en la iglesia. Ahorita porque nos podemos congregar, pero aquí simplemente podemos requerir gente perdón, para acomodar las sillas, para venir a asear. O sea, tantas cosas que se requieren en la iglesia. En la iglesia siempre hay que hacer, en algún ministerio, pero qué fácil es a veces no obedecer. A veces invitas al discipulado, no, mañana, no, pasado, después. Y así se va el tiempo, te acostumbras. No podemos, hermanos, por la pandemia, ¿verdad? Pero ¿qué tal por Facebook? Nos estamos viendo ahorita, de manera virtual. Es fácil, es cómodo. Dice Hebreos 10:27, no dejando de congregarte como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Ni dejando de leer la palabra, obviamente, ¿verdad? Y en estos tiempos, ojalá y te hagas una costumbre leer más la Biblia, en orar más, en reunirte, en el WhatsApp. Estamos orando y, ¿sabes? Es un grupo muy nutrido, pero a veces somos muy pocos. Ojalá y este tiempo que estás en casa o que estamos más en casa no sea para ver puro Netflix o para ver pura televisión o las redes sociales. Yo he visto, pues, ahí personas que hasta las 2, 3 de la mañana ahí viendo qué pasó y mandando mensajes y todo eso. Ojalá y en este tiempo no sea para eso, sino para estar más cerca de Dios. Cuando Pablo les dice que han desobedecido la verdad, esto es no obedecer a Dios, la palabra, no obedecer la Biblia y sus preceptos por el mensaje, ¿verdad?, de Pablo. Y al respecto debo decir lo siguiente. Quiero decirte que Jesucristo, hermano, es el único que ha declarado, es el único que ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, de acuerdo a Juan 14:16. Mire, te platico algo, una anécdota. En la célula del Parque de los Venados, está ubicada allá por el metro, por División del Norte, y hacíamos salidas, bueno, ahorita por la situación que tú sabes no se puede, pero hacíamos salidas periódicas a evangelizar. Y entonces salíamos a evangelizar, ¿verdad? Y abordamos a la gente, y pues recibíamos respuestas como esta. Oiga usted, dice, le preguntamos a una persona que si sabía de Jesucristo, que si había leído la Biblia, si conocía el plan de salvación, y uno me dijo, no, es que todos los ríos llegan al mar. Otro me dijo, no, es que todos los caminos llegan a Roma. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, en lo que ellos creen. Algunos decían, bueno, es que yo no he hecho tantas cosas malas, porque nosotros decíamos, bueno, es que la Biblia dice que todos hemos pecado. Dicen, no, bueno, es que pues yo no he robado, no he matado, no, pues yo no soy. Los caminos de los hombres tienen que son limpios delante de ellos. Ahora, entonces, lo que estas personas quieren decir, hermanos, que hay otros caminos para poder llegar a Dios, que hay otras maneras de llegar a Dios. Trataré de explicar porque aquí hay mucha confusión y también ignorancia, y lo digo con todo respeto, tú amigo que se nos estás escuchando, quiero decirles con mucho respeto, porque muchos dicen saber la verdad, ¿verdad? Pero no es la verdad de Dios, es otra verdad más, no es la de Dios, no es la que Dios dice, no es la que dice el Dios de la Biblia. Y te cuentan y te dicen que hay otros caminos, ¿verdad? Entonces, también Proverbios dice, ¿verdad?, que todos los caminos les parecen buenos al hombre, pero al final es muerte. Entonces, allí han sido engañados. Jesucristo, hermano, quiero decirte, tú amigo que nos escuchas, Jesucristo no dijo ser un camino más para llegar a Dios. No dijo, bueno, yo soy un camino, pero aparte de mí hay más caminos. Jesús no dijo eso. El Señor Jesucristo tampoco dijo, hay otros caminos, otras formas por las que tú puedes llegar.
Jesucristo no es una opción más. La declaración de Jesucristo, hermano, es de manera categórica. Esto quiere decir que es una verdad absoluta, sin ninguna condición ni puesta a discusión. Entonces, por eso Jesús dice, no existe otro camino al Padre para la salvación del hombre. Él es el único camino, Él es el único medio para llegar a Dios. Y pues Pablo les dice, a ustedes les pasó algo y no están obedeciendo a la verdad, ante cuyos ojos Cristo fue claramente crucificado. Ahora, esto que les dice Pablo no quiere decir que ellos hubieran estado presentes cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Sino por el mensaje que Pablo les ha dado de la gracia por la fe en Jesús, la cual les da una visión clara en cuanto a la crucifixión de Jesucristo. Y cuando tú y yo escuchamos un mensaje, hermanos, no sé tú, ¿verdad? Pero yo a veces imagino escenas. Yo imagino cómo fue, cómo pasó. Y puedo ver ahí porque la Biblia te revela cosas. Entonces puedes ver las escenas. Y esto es lo que Pablo les dice. Hermanos en Cristo, esta es la verdad. La Biblia, tenemos que obedecerla. Tenemos que estar sujetas a la verdad. Mismo en Juan 1, si tú has leído el Evangelio de Juan al principio, Juan 1 dice, en un principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo también es Jesús y es su palabra, Él es la verdad. Entonces, tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios, hermanos. Y quiero compartirte algo que yo aprendí hace muchos años, cuando yo empezaba a caminar con el Señor. En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Déjame decirte que yo andaba en un camino que no era el de Cristo. Yo andaba en otras cosas que no eran las de Jesús, que no eran las de la Biblia. Yo, hermano, visitaba un templo allí en San Hipólito todos los días 28 de cada mes. Tú sabes, seguramente sabes. Donde hay mucha gente que se reúne ahí, ¿verdad? Y andaba yo ahí adorando ídolos, andaba idolatrando ídolos y otras cosas. Pero un día alguien se presentó a mi casa, una sobrina, me predicó, me habló del amor de Jesús y me predicó la verdad de Dios. Y entonces me resistí un poco, ¿verdad? Y todo, pero Jesús, Dios tocó mi corazón y me volví a Él y le entregué mi vida. Y entonces me liberó de esa parte, de esa carga que yo traía, de todo pecado. Yo te quiero decir una cosa, y también a ti te puede liberar, ¿sabes? Dios también te puede liberar a ti de todo pecado, de toda maldad, de tradiciones, de drogas, de bebida, de ira, de carácter. Eres de carácter iracundo, lo explotas. Dios puede cambiar tu carácter. A lo mejor tienes pues esas partes de mentir, decir cosas que no son ciertas. Ven a Cristo, conoce la verdad, conoce su palabra y Él te hará libre. Mire, los jóvenes de aquí de la iglesia, esto pasó hace tiempo, ellos tienen su ministerio, tienen sus reuniones y han estado saliendo a la calle, ¿sabes? Y entonces conocieron a un grupo de chicos de la calle, de esos que se drogan, mal hablados, etcétera. Esos que andan allí, los que te encuentran en cada esquina ahí, limpiando parabrisas y todo, y cuando no lo están haciendo, se están drogando. Bueno, los jóvenes de aquí fueron allí y platicaron con ellos. Les compartieron de la verdad, de la palabra, del amor de Cristo. Y sabes una cosa, el Señor rescató a algunos. Porque lo que dice aquí, y la verdad te hará libres. Después estuvieron viniendo algunos jóvenes aquí. Ahorita por la razón de la pandemia, bueno, pues no se ha podido. Pero ahí está, hermano, testimonio de gente que es liberada de muchas cosas que está padeciendo. Si tú haces muchas cosas y sientes que no hay paz en tu corazón, si tú sientes que haces muchas cosas, pero te falta algo, sientes vacío, bueno, te hace falta Cristo en tu vida, en tu corazón. Ven a Jesús y entonces Él te hará libre, porque su palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Vamos al punto 2, hermanos. El punto 2 es, por el oír viene la fe. Punto número 2.
Dice el versículo 2 de Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, pues Pablo sigue, hermanos, con sus preguntas, encaminado a que los Gálatas reflexionen en su corazón y que vuelvan al camino de la fe en Cristo. Y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta obvia, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu Santo por el oír por fe este mensaje que Pablo. Y bueno, mire Pablo, o sea, él no quiere detalles. Él dice: a mí no me digas qué pasó, solo quiero saber. Solo quiero que me digas qué te sucedió. El recibir el Espíritu Santo, hermanos, quiero decirte, no es un regalo por las obras. Tú no puedes hacer nada para eso, ni tú ni yo, sino es por la fe. Y a mí me parece fundamental en esta mañana compartir contigo, hermanos, la pregunta de Pablo en la Biblia la contesta Romanos 10:17. Si me acompañas allí en tu Biblia, sin perder el texto base, vete a Romanos 10:17, y si no, te lo leo. Así que por la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la Biblia, hermanos, dice que una persona no puede creer en Jesucristo si no escucha primero el mensaje. A estos jóvenes que yo te platico, que les compartieron, pues les tuvieron que dar un mensaje, ¿verdad? Y ellos escucharon de la palabra de Dios. Entonces, igual cuando salimos a predicar, lo que hacemos con la gente, pues vamos equipados, llevamos folletos, llevamos Biblias, ¿verdad? Ahí para regalarle, obsequiarle a la gente. Entonces les damos folletos donde viene el plan de salvación y les explicamos. Algunos deciden aceptar a Jesús, otros no. Pero ya escucharon, mire, ahora que estamos en casa por la pandemia, mi esposa y yo decidimos hacer unos trabajos en casa, por lo que contratamos unos albañiles y estaban ahí trabajando y todo, ¿verdad? Y entonces pues yo me acerqué allí y les empecé a hablar de la pandemia, que cómo la veían y no sé qué. Y, bueno, el punto era llevarlos a saber si ellos habían escuchado del mensaje de Jesucristo para salvación de sus vidas. Entonces ellos estaban ahí pues escuchando, pero no hacían nada, ¿verdad? Entonces yo les dije: ¿ustedes han escuchado alguna vez en su vida el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo? Y me dijeron: no hemos escuchado. Bueno, entonces, pues les compartí en ese momento. Les hablé del plan de salvación de Jesús. Y aunque no tomaron una decisión, ¿verdad? Pero ya escucharon, hermanos. Y ese es el punto. Precisamente es lo que dice esta parte del pasaje. Escucharon primero lo que dice la Biblia. Por eso dice oír, para que sea por fe. Ellos venían de una parte de la Sierra de Puebla, gente adulta que no había oído de Jesús. Y por esto mismo, en el mismo contexto, con la misma idea, allí más adelantito, en Romanos 10:14, quiero que me acompañes. Romanos 10:14, es un versículo que, sabes, usamos cuando salimos a evangelizar. Es un versículo muy usado por nosotros. Te lo leo, dice: ¿y cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces, aquí está lo que yo te comentaba. Para aterrizar la idea, te digo, la idea del contexto de esto es claro. O sea, para creer, hay que predicar. La gente tiene que oír. Y el Espíritu Santo se encargará de hacer la obra. El Espíritu Santo se activa y el Espíritu Santo convence de justicia y de pecado, dice la palabra. Entonces, porque la fe verdadera, hermanos, la fe genuina, solamente llega por oír la palabra. Y repito, el Espíritu Santo nunca jamás viene por las obras de la ley, ni por méritos propios, porque te portes bien, porque hagas cosas buenas. Jamás va a venir así. Otro pasaje, acompáñame ahí a Romanos 3:20. Estos, vuelvo a repetir, si tú eres cristiano, sabes perfectamente que esta serie de versículos que te estoy dando es los que utilizamos para compartir a la gente. Romanos 3:20 dice lo siguiente: ya que ningún ser humano será justificado por las obras delante de Dios. O sea, qué claro, hermanos, qué claro está esto. O sea, no por tu esfuerzo personal, me voy a portar bien, ya no voy a decir mentiras, ya no voy a decir maldiciones, majaderías.
portarme bien, etcétera. Esto no sirve ante Dios. No podremos ser justificados porque nadie puede cumplir la ley, hermanos. La ley exige un pago por el pecado. Y la gracia y la misericordia son dadas por Dios. No merecemos nada, pero Dios nos las da en su gran amor, por su misericordia. O sea, no cuesta, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer obras. Los legalizantes le estaban diciendo a los gálatas que tenían que hacer obras. Tenían que agregar, tenían que poner, y no es así. Porque dice la Biblia en Romanos 5:1, acompáñeme ahí, Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos la paz para con Dios, por medio de nuestras obras, de portarme bien, no, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ni tú ni yo podemos hacer nada para salvarnos. O sea, te explico, es decir, por la fe somos justificados porque Jesús es el mediador. Hermanos, antes tú y yo, el pecado nos apartaba de Dios y teníamos una enemistad con Dios, había un pleito con Dios por el pecado. Pero Jesús y su sacrificio nos reconcilió, puso paz entre nosotros. Ahora tenemos el Espíritu por haber oído por fe en Jesús y en su sacrificio. Qué lindo, hermano. Ni tú ni yo podemos hacer nada. Jesús ya lo hizo todo. Entonces, por eso es el oír viene por la fe. Paso al punto número 3. Versículos 3 y 4, dice así la palabra. Pablo sigue diciéndoles ahí: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, Pablo vuelve a decir otra vez esta palabra, tan necios sois, que se puede traducir como tontos. ¿Tan tontos sois? ¿Se han vuelto locos? Los legalistas los estaban engañando. Les habían presentado, hermanos, un evangelio equivocado. Ellos decían, bueno, ¿crees en Jesucristo? Qué bueno, qué bueno, qué gloria a Dios. Pero sabes que te falta una cosa, tienes que circuncidarte para ser completamente salvo. Mentira del diablo, hermanos, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pablo les dice que estaban actuando como hechiceros, llevándolos de nuevo a las obras. Pablo les dice, ¿por qué se dejaron engañar después de haber conocido el evangelio de Cristo que les fue predicado? Ustedes debían haberse mantenido firmes en la fe. No había excusas, ellos ya sabían el mensaje, ¿verdad? Ellos conocían la salvación, que era a través de Jesús, por su sacrificio. Pero bueno, fueron engañados por falsos maestros y por las malas doctrinas. Yo quiero darle gracias a Dios, ¿sabes? Que la Iglesia Roca de Vida, aquí se predica la buena doctrina, sana doctrina apegada a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, dice Pablo, fueron engañados que para ser salvos habría que cumplir la ley. Y esto es muy grave, déjame decirte por qué. Porque lo que estaban diciendo estos legalistas, estos judaizantes, era: al sacrificio de Cristo le falta algo y hay que ponerle algo. Hay que hacer obras, hay que circuncidarnos, hay que hacer ritos. O sea, esto no es así. Lo que estaban diciendo entonces es, como a esto le falta algo, vamos a hacerlo, pero esto es, ¿sabes?, despreciar la muerte de Jesucristo. Como diciendo, pues esto no sirve, le falta algo más. Al respecto te digo dos cosas. Primera, segundos antes de morir Jesucristo, allí en Juan 19:30, si quieres anótalo y búscalo después, antes de que Jesucristo muriera, dijo lo siguiente, dijo unas palabras: consumado es. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Esto está terminado, esto está acabado. Y también se puede traducir como la deuda ha sido pagada y la deuda ha sido cancelada. Lo que debíamos tú y yo, Jesucristo la pagó y no necesitamos agregar nada.
La obra de Jesús no le hace falta nada, ni las obras de la ley, ni los ritos, ni las mandas, ¿verdad? Ahora que estamos a punto de llegar a la Semana Santa, ¿verdad? Hay algunas religiones que dicen, es que no voy a comer carne porque es pecado. Es que no voy a hacer esto porque es pecado. Yo me acuerdo en el trabajo, ¿verdad? En estas épocas íbamos al mercado a comer. En ese tiempo no había comedor en el trabajo, y gracias a Dios ya hay, ¿verdad? Pero teníamos que salir a la hora de comida, íbamos al comedor y entonces veías el menú, ¿verdad? No, pues carne, de bisteces en pasilla, y había tortas de papa y pescado, etcétera, por la vigilia. Entonces mis compañeros dijeron, no, pues yo carne. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué no sabes qué es vigilia? Y digo, pues yo tengo la libertad en Cristo, yo puedo comer de todo. Pero ¿qué tal? No comían carne, pero se aventaban unas maldiciones. Qué bueno. El Señor Jesucristo decía a los fariseos, estos cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Verdad? Ahí en Mateo 5:12 dice, hablando de los fariseos. O sea, quiere decir que estaban pasando por una cosa pequeña y lo más fuerte lo hacían, ¿no? Entonces, el sacrificio de Jesucristo consumado es y no le falta nada. Segundo, con el sacrificio, hermanos, nosotros estamos completos. La vida del cristiano está completa. Tú que me estás viendo, no te hace falta nada. Tú estás completo porque estamos en Cristo. Colosenses 2:10 dice así. Si quieres, anótalo y también puedes leerlo si eres rápido con la Biblia. Si esgrimas bien la Biblia, bueno, dice, vosotros estáis completos. ¿En quién? En Jesucristo. En Cristo, en la obra que Él hizo. No tenemos que hacer nada. No nos falta nada. Entonces los Gálatas sabían que estaban en una nueva relación comenzando. Y esta relación, hermanos, personal con Jesucristo, no es por obras, sino es por creer en Jesús por fe. Entonces ellos comenzaban y tenían el Espíritu, ¿verdad? Esto es así y será así. O sea, no es por obras. Siempre va a ser así. Ahora, querían continuar con sus obras y méritos personales en la ley. Por eso dice, ¿empezaron bien y vas a acabar por la carne? Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo viene en la persona de Jesús a tu corazón. Tú haces tu acto de fe, Señor, te entrego mi vida, te acepto como mi Señor Salvador. Y en ese instante, en ese momento, tú estás confesando con tu boca y Jesús llega a tu corazón, ¿sabes? Y ya no se sale. Tu vida empieza a tener cambios. Tu vida es transformada por el Espíritu, no por tus fuerzas, no por tus méritos personales. Y bueno, Pablo dice, ¿tanto habéis padecido en vano? Estoy en el versículo 4, hermanos, de Gálatas. Si es que fue en vano. Ahora, la Biblia no tiene mucho registro de esto, pero yo pienso, y es un cuadro que la Biblia revela en el contexto, porque si estaban padeciendo, Pablo dice aquí que estaban padeciendo, estaban sufriendo, habían padecido, entonces tenemos que entender que ellos cuando recién se convierten, los judíos no querían que predicaran el evangelio de Jesús, de la gracia, ¿verdad? Y seguramente fueron perseguidos, seguramente los maltrataron, se burlaron de ellos, los injuriaron, los insultaron. Déjame decirte, hermano, que esa es parte de la vida del cristiano. A veces se burlan de ti, te van a decir de cosas, se van a reír de ti. Cuando tú les predicas, ay sí, ¿a poco nada más por eso? Ay sí, ¿a poco nada más por aceptar a Cristo? Pues sí, nada más por aceptar a Cristo, por creerlo, por fe. Y también el Señor Jesús lo anticipó, ¿verdad? De este tipo de maltratos. Entonces, cuando alguien dice, Señor, los persigan por mi causa, tendrán recompensa en el cielo, dice la palabra. Entonces, los Gálatas habían sido engañados para regresar a la ley, hermanos. Y Pablo les dice, ¿pasaste todo esto para nada? ¿Tanto sufrí para que regreses a las obras? Habían comenzado bien, pero ahora están regresando, están retrocediendo a la ley de nuevo. Después de comenzar bien, ¿vas a terminar por la carne? Y estos son cuadros, hermanos, muy tristes, porque yo he conocido gente que son cristianos
Y alguna vez uno me dijo, esto del cristianismo es muy difícil. Yo mejor me regreso donde estaba antes. O sea, se regresan al mundo, a su religión. Dice, como estaba antes, porque le iba mejor. Ahora, hermanos, la pregunta que nos tendríamos que hacer tú y yo en esta mañana es, escúchame bien, ¿acaso habrá algo mejor que Jesús? ¿Será que habrá algo mejor que llene tu vida que Jesucristo? ¿Habrá algo mejor que los consejos de la Biblia? La palabra. Claro que no, hermanos. No hay nada mejor que Jesucristo. Y yo estoy seguro que tú y yo estamos de acuerdo en que la mejor decisión que hemos tenido en la vida es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, por lo que debemos permanecer firmes, hermanos, fieles, ¿verdad? Si padecemos, gloria a Dios. Mateo 5:12 dice, ¿verdad? Tu recompensa será grande en los cielos. Y termino diciéndote este punto, lo que un corredor anónimo dijo. Es importante salir bien, pero es más importante llegar bien. Entonces termino. Yo te digo, si comenzamos en el Espíritu, terminemos en el Espíritu. Amén. Punto número 5, y con eso termino. Dice, punto número 4, versículo 5. El Espíritu Santo obra por la fe. Ese es el punto número 4 del versículo 5 de Gálatas. Dice así el número 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, vemos la siguiente pregunta de Pablo. Una vez más, hermanos, confronta a los Gálatas en una manera que razonen y que piensen. Los milagros, las maravillas que estaban viendo, los hiciera reaccionar. Y regresen al camino de la fe en Cristo Jesús y a sus grandes beneficios. Esta palabra, hermanos, en el griego quiere decir, quiere decir en el griego, quiere decir proveer plena y abundantemente. Eso es lo que quiere decir la palabra suministrar, porque aquí Pablo está empezando este versículo con eso. Aquel, pues, que suministra el Espíritu, o sea, Dios, ¿verdad? Es el que nos da el Espíritu. Entonces, esta palabra es lo que significa. Ejemplo, yo trabajo en el Consejo de la Judicatura Federal. Ahorita estoy en casa por eso de la pandemia, ¿verdad? Pero tengo más de 25 años trabajando en el Consejo. Y por 18 años, hermanos, yo fui el encargado del almacén de papelería y útiles de oficina. Entonces, mi jefe me enviaba una solicitud y me decía, favor de suministrar el siguiente material al licenciado Juanito Pérez. Bueno, pues yo lo que hacía, ¿verdad? Veía la lista, la solicitud de todo lo que estaba pidiendo y yo le proveía de los materiales necesarios para que éste pudiera realizar su trabajo. Bueno, así también Dios, por eso dice Pablo, aquel que suministra, o sea, en este caso, da y provee de manera abundante aquí, con milagros, por eso dice el versículo, con maravillas, hermanos. Estas maravillas son las cosas admirables que nuestro Dios ha hecho en nosotros. Y además, de manera abundante, aspectos extraordinarios que nos da a nosotros, sus hijos, a su pueblo. Y esto, hermanos, nos lleva con un agradecimiento profundo en nuestro corazón a agradarle a Dios en lo que hacemos, pero también admirarle, ¿sabes? Por todo y en todo. Yo salía a trabajar con mi esposa en las mañanas, antes de las 6 de la mañana, rumbo al trabajo, y yo la pasaba a dejar ahí, y ya después yo me iba, y cuando de pronto salíamos oscuros, de repente pues veíamos el cielo y hacía como entre oscuro y como naranja, luego como amarillo. Y yo le decía, Señor, ¿qué cosas tan hermosas haces? Cuando tú ves el cielo, cuando tú ves la creación. Nosotros en Morelos tenemos una casita que Dios nos ha dado, y a la entrada de la casa, de la puerta, tenemos una bugambilia, hermano.
de color fucsia. Y cada que yo voy le digo, Señor, ¿qué cosas tan hermosas haces, papá? Tenemos que admirarle, hermano. Cuando tú salgas al mar, seguramente todos hemos salido de vacaciones a Acapulco, qué sé yo, algún puerto. A mí me encanta estar sentado ahí y ver el mar, todo ese azul, el cielo, que se funden así los dos. Y le digo al Señor, papá, gracias por tu creación, porque nos deleita y te admiramos. Entonces, hermanos, Dios tiene que ser, nosotros tenemos que ser el mayor admirador de Dios. Todo nos lleva a admirarle por todo y por todo, hermanos. Cuando veas los cielos en la mañana o el atardecer allí en las playas, ¿verdad? Cuando te sientas ahí, allá en Puerto Marqués, se acostumbra mucho, ¿verdad? A que ahí de ese lado se ve la metida del sol, entonces está la gente ahí esperando. Y va agarrando unos matices y unos colores hermosos, hermanos, que ha sido la inspiración de muchos pintores. Colores naranja, colores amarillo, luego oscuro, hasta que se pierde el sol. Entonces, tenemos que admirar a Dios por todo eso. ¿Y qué te puedo decir cuando llueve? Después de que una lluvia cae, ¿verdad? Ahí en Cuernavaca nosotros pues hemos visto allí mucho follaje, muchos árboles, y se ve padrísimo. Y luego llegan los pájaros y cantan, y eso nos hace admirar más a Dios por todas sus maravillas. Entonces, y bueno, déjame decirte, Dios es uno de sus nombres, a veces Dios admirable, consejero, fuerte, dice la palabra. Es grande, es poderoso. Y bueno, entonces Pablo les dice que el Señor les ha bendecido abundantemente, ¿verdad? De acuerdo al versículo. En el comienzo de su conversión, mostrando milagros. Y él le dice, y bueno, ¿cómo lo hace? Les pregunta. ¿Por los hombres? ¿Esos milagros que ustedes han visto? ¿Sus maravillas? Y nosotros tenemos que verlo así, hermanos. Dios nos llena de milagros cada día, cada instante, cada mañana. Cada que tú te paras, es un milagro de Dios, ¿sabes? Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por todos los milagros que vemos. En el grupo de aquí de la célula hay un grupo de oración. Mi hermano Javi les acaba de decir, bueno, allí hemos visto cientos de milagros, ¿sabes? Cientos de gente que se ha sanado de COVID. Cuando dicen, no, este ya no sale, Dios lo levanta. No, es que este ya no. Dios y Dios y Dios hace la obra. Entonces, esas son las maravillas. Esos son los milagros que Dios tiene. Ese es en el Dios en que tú y yo hemos creído. Entonces, Pablo les aclara, les dice que Dios es el que le suministra el Espíritu y por él vienen los milagros. Entonces, no es por las obras, por lo que ellos hacían, por eso les hace la pregunta. Y entonces ellos en su corazón sabían que eso venía de Dios. Los Gálatas sabían en su corazón que estos milagros y maravillas vendían la abundancia, que Dios venía de él. Entonces era una prueba clara, hermanos, de que Dios y su Santo Espíritu le estaba ministrando a la iglesia de los Gálatas. Dios les proporcionaba por su misericordia. Y mire, voy terminando este mensaje. Acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios 16, 13, y voy terminando en unos segundos más este mensaje. Amén, dice así la palabra. Dice, velad y estar firmes en la fe. Entonces, esto era lo que tenían que hacer los Gálatas. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos permanecer sin movernos, quietos, como si fuéramos soldados, hermanos. Ahí quietos, en guardia, velando. En la fe. Nuestra fe, creyendo que el Espíritu viene por Jesús y el Espíritu Santo se mueve por la fe que Él nos ha dado. Lo que necesitamos, hermanos, y lo que ellos necesitan es que Dios se manifestara. Y hoy Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, hermanos, en la vida de los cristianos. No es por obras, ni por obedecer la ley, ni por intentar cumplirla tampoco. En la ley, déjame decirte, no hay beneficios. Si estabas pensando, me voy a portar bien y cuando muera voy a llegar a Dios,
déjame decirte que estás equivocado. Les platico algo que yo viví de niño, de pequeño. En la recámara de mis papás había un cuadro de una persona en agonía, estaba ya moribundo, y a un lado de esta persona, ya ahí en agonía, había un ángel que tenía un libro, ¿verdad? Y el otro lado había otro que tenía una balanza. Y más atrás, a los pies de este moribundo, estaba un espíritu malo, un demonio. Y entonces yo no entendía eso, y un día le dije a mamá, mamá, ¿por qué está ese ángel allí y por qué está el diablo allá? Mi mamá me decía, no, hijo, es que en ese libro están todas las obras buenas que tú hagas. Por eso debes de portarte bien, y por eso debe ser esto, y por eso debe ser lo otro. Bueno, yo era un niño como de 8 o 9 años, pero me acuerdo bien. Y entonces, y luego, y el otro que tiene allí esa cosita, yo no sabía que se llamaba balanza, me dijo mamá, es una balanza. Y allí, hijo, lo que hace, se están viendo tus obras buenas y tus obras malas. No, es que no entiendo. Dice, mira, esta que está de este lado, aquí son tus obras buenas, y del otro lado son las obras malas. Entonces, cuando una suba más, quiere decir que perdiste o ganaste. Bueno, es así como mucha gente lo cree, por obras. No es así. No es por obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y finalmente termino este mensaje en esta tarde diciendo lo siguiente. Dice Romanos 1:17, si quieres búscalo, y con esto termino este mensaje. Dice así, porque en el Evangelio, en la Biblia, en la palabra, en la verdad de la que hemos hablado en esta mañana, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, no necesitamos nada. No necesitamos agregar nada. Jesús ya pagó todo. Y cuando dice que el justo por la fe vivirá, pues es porque estamos creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Ya no hay pena. Él ya pagó todo. Ya estamos justificados, estamos libres de todo pecado, de toda pena de muerte. Amén. Oremos. Bendito Dios, amado Padre, cuántas gracias te damos por tu palabra en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú pagaste por nosotros, Señor, todo en la cruz, con tus palabras, cuando tú dijiste, todo se ha consumado. Todo está pagado, no hay nada que agregar a tu sacrificio perfecto, Señor, a tu sacrificio en la cruz del Calvario, Padre. Nadie hubiera podido llegar a ti por nuestras obras, porque tu palabra dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, Señor. Pero gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, Señor, que con su sacrificio y por creer por fe en Él, hoy somos salvos, Señor. Somos salvos de la ira de aquel día, dice tu palabra. Yo te invito a ti, amigo, mi hermano, si tú no estás seguro de haber entregado tu vida a Jesús y piensas, después de haber escuchado esta predicación, que aún es por obras, yo quiero decirte que no es así. Yo quiero decirte que Jesús pagó por tus pecados presentes, pasados y futuros. Y creyendo en Él y confesándole como Señor y Salvador, puedes tener el regalo de vida eterna. Gracias te damos, Padre Santo, por tu sacrificio. Gracias te damos, Jesús, por haber ido a la cruz por nosotros. Te bendecimos en esta mañana y te damos muchísimas gracias, Señor, por habernos rescatado, porque estando muertos en delitos y pecados, nos diste vida eterna y vida abundante. Gracias, Dios, por este mensaje. Hermanos, pues que Dios les bendiga y vamos a continuar con nuestro servicio. Hasta la próxima.